Bien, ahí arrancó la grabación, así que buenas tardes Silvana, ¿cómo estás? Un gusto. Yo sé que ustedes pasaron por un proceso de admisión que fue bastante duro y fue en tiempo récord y hubo algunos cambios también que hicieron que pasemos de la modalidad semestral a la modalidad bimestral. Todo eso se está analizando en la carrera. Espero que sea lo más llevadero posible el tiempo, el momento, la modalidad que tengamos. Nosotros estamos, yo soy Cristian Andino, como se habrán dado cuenta por allí. Estoy acompañando esta modalidad desde el año pasado. Yo soy profe de filosofía en la Universidad Nacional, fui profesor en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Filosofía. Mi casa matriz ha sido y es la Universidad Católica de Asunción, en la carrera de filosofía, soy egresado allí. Desde la pandemia en adelante fui haciendo el camino hacia el este tengo vínculos con la Universidad Nacional del Este y la Facultad de Filosofía desde el 2015 más o menos, con proyectos que veníamos trabajando y otras cosas. Pero actualmente resido en Ciudad del Este. Viajo cada tanto en Asunción, pero últimamente mis proyectos personales y académicos están más hacia el este, ¿verdad? Y sobre todo yo trabajo dentro de la filosofía práctica, ¿verdad? Mi trabajo, mi investigación filosófica en los últimos años giró en torno a la filosofía práctica, la ética, la política, mi formación, sobre todo yo me formé en filosofía latinoamericana, una filosofía eminentemente práctica, eminentemente política. Mis trabajos, mis publicaciones últimamente han girado en torno a eso, ¿verdad? Tenemos un centro de investigaciones que es el CIF, ya hablaremos seguramente de estas cosas más adelante si les interesa. Toda la información está en internet por sobre todo ahora lo que yo quiero saber algo de ustedes es, tengo unos compromisos que asumí este semestre, este mes, y entonces yo voy a poder estar hasta las 7 menos 5 más o menos con usted en conexión sincrónica, que es esta, y después podemos seguir asincrónicamente, ¿sí? Quiero saber sobre todo ustedes si están en otras carreras, son profesionales de otras áreas, qué tal está esta modalidad, cómo les va, cómo les fue, algo que puedan comentarme sobre ustedes mismos, ¿verdad? Esta materia es metodología de la investigación filosófica. A mí siempre quise enseñar metodología de la investigación filosófica porque necesitamos hacer filosofía en Paraguay en términos académicos, ¿verdad? Y lo primero siempre es discutir qué es filosofía, cómo ejercerla y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿qué implica hacer investigación filosófica? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra producción filosófica? ¿Verdad? ¿Quiénes hacen filosofía entre nosotros? Y cómo hacerlo, cómo se ha hecho históricamente, ¿verdad? Eso va a tratar este módulo, ¿verdad? Entonces la primera gran pregunta es, bueno, ¿qué es filosofía? ¿Cómo se ha hecho históricamente esta actividad? ¿Cómo ejercerla hoy en tiempos de internet, en tiempos de inteligencia artificial, etcétera? Y todas esas discusiones las vamos a ir haciendo. Pero bueno, ahora espontáneamente, si alguno quiere contarnos algo de su experiencia, de ya su experiencia aquí haciendo filosofía virtual en estos meses, pero sus experiencias anteriores, sus profesiones, sus ámbitos, sus intereses, cómo se metieron en filosofía, algo que quieran contarnos espontáneamente, es tiempo de abrir el micrófono o levantar la manito como ustedes prefieran. A ver, hay gente que todavía no entró, parece. Vamos a probar. Ahí. Vamos a liberar esto. Vamos a liberar para que todos puedan entrar sin pedir permiso. Vamos a hacer eso ahora. Ahí está. Ahí creo que ya está liberada. Ahí deberían poder entrar todos los que quieran. Todavía no se cambió eso.
Ahí ya está abierta, creo. Bien, creo haber abierto. Bueno, ahí se unió más personas, se unieron más personas. ¿Cuántos somos ya? Ahí está Analía, Ángel. Sí, ahora sí. Ahora ya. Ahora sí. Ahí Cintia se unió sin pedir permiso. Eso, en filosofía. Cintia, Maribel, Damián, Francisco, Iván, Joan, José, Joseph, Leticia, Mical y Silvana. Bueno, Damián, que te veo, que ahora sos el único que está con cámara. Algo que puedas contarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Un gusto saludarte y saludar también a los compañeros que están conectados ahora mismo. Y la verdad que muy interesante esta iniciativa de la FAFI de hacer algo diferente, ¿verdad? En forma virtual que está acostumbrado, no estamos acostumbrados a realizarlo. Yo soy contador, me había recibido en el 2009 en la Facultad de Economía de la UNEMI, pero siempre fue por así, un deseo, una realización personal estudiar filosofía. Me gusta también historia, me gusta filosofía, entonces ahora lo estoy ejecutando, ¿verdad? Tratando de cumplir ese tan anhelado eh, sueño, por así decirlo, ¿verdad? Que es estudiar. Y la verdad que nos encontramos con muchas cosas en estos, creo que 4 o 5 meses ya. O sea, de agosto que estamos, julio, agosto, junio no, sí que creo. Y la verdad que nos encontramos con varias cosas que de repente no pensamos que iba a ser así mismo, ¿verdad? Pero eh, mucha adrenalina, mucha aventura, muchas cosas que zafar, ¿verdad? Y está muy emocionante la carrera, desde la parte del momento de la admisión, ¿verdad? Desde el momento que empezamos esa carrera. Y como yo siempre digo, la facultad pues es una carrera de resistencia, ¿verdad? El que persevera hasta el fin vencerá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo decir de mi parte, ¿verdad? Muy contento de estar nuevamente en esta nueva materia, con sede a aprender. Gracias, decía, gracias y bienvenido de nuevo. Gracias por contarnos un poco tu experiencia también. ¿No? Bueno, si alguien más se anima a contarnos algo, es el momento. Si pueden, ¿verdad? Eh, contarnos su experiencia, ámbito en el que se desarrollan, expectativas. En mi época había un segmento en la televisión que le decíamos, decí lo que quieras. Bueno, ese es el segmento que tenemos ahora. Si pueden, claro. Está raro, parece que el micrófono no está funcionando porque siempre es muy interactivo la clase. Sí, bueno, siéntanse libres porque si algo sabemos en filosofía, que filosofía es el ejercicio de la libertad. Bueno, entonces, no se puede obligar a nadie. Permiso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En 5 minutitos yo ya me conecto con la cámara y ahí ya me presento, profesor. Ok, muchísimas gracias. Estoy Obrigado. manejando, pero les estoy escuchando. Fuerza, cuidado, cuídese, por favor. Ya leo. Cuídese en ese proceso. Bueno, em, vamos a lo nuestro entonces y ya romperemos hielo de a poquito. Esta materia depende. Bueno, perfecto. Sí, es complicado, es jueves, es inicio de mes, así que no se preocupen. Va a haber momentos en donde vamos a grabar la sesión y vamos a dejar alguna actividad, etcétera. La modalidad virtual no necesita estos espacios para conversar sincrónicamente, pero mucho se puede hacer de manera asincrónica. Bueno, ¿de qué decíamos? Esta materia depende cómo lo enfoquemos, ¿verdad? Metodología de la investigación filosófica fundamentalmente se entendió como una materia que se situaba en
los últimos años de la carrera, ¿verdad? Entonces, se enfocaba al proyecto de investigación como tal, ¿verdad? Entonces, el enfoque es ventana, está bien. Entonces, el enfoque era, esta materia vos tenés que hacer tu proyecto de tesis, ¿verdad? Pero aquí está situado en el primer año, así que el enfoque va a tener que ser un poquito más abierto hacia, hacia la investigación y la pregunta sobre qué es filosofía como tal y qué implica hacer filosofía, ¿verdad? Cómo hacerlo, cómo se planteó eso en un momento, en los diversos momentos de la historia en este caso, ¿no? Eso para arrancar, ¿verdad? Y finalmente vamos a tener que cerrar con la pregunta en torno a cómo se hace investigación filosófica, cómo se investiga en filosofía y cómo ejercer esa actividad, ¿verdad? Porque estamos arrancando nosotros en primer año, entonces el enfoque de investigación como tal, enfocado a un proyecto de investigación, bueno, va a tener que esperar un poco, pero no centrarse exclusivamente en eso, ¿verdad? Si estuviéramos en el quinto año, sí, o sea, yo diría, bueno, a ver, estimados amigos y amigas, ustedes se van a cuarto, creo que 4 años dura nuestra carrera, entre 4 y 5 siempre dura, ¿verdad? Ustedes se van a recibir pronto y quiero saber cómo están encarando su investigación, su proyecto y cuál sería la diferencia entre un proyecto de investigación en filosofía y un proyecto de investigación en ciencias sociales o en cualquier otra área del saber. Aquí, en cambio, vamos a arrancar con preguntas en torno a la misma filosofía, ¿verdad? Existe una univocidad filosófica, se ejerce la filosofía de la misma manera en todas partes del mundo, en todas las regiones, en todas las universidades. Hay una sola forma de hacer filosofía. Son cuestiones introductorias que hay que ir definiendo, ¿verdad? Ustedes ya desarrollaron algunas materias del primer año, ya, ¿verdad? Este ya es el segundo, la segunda camada, Sí, podríamos decir. sí, Segunda parte profesor. del primer semestre. Segunda parte del primer semestre. Sí, ¿y cuáles eran las materias, si me pueden recordar, si se recuerdan todavía, que ya desarrollaron? Historia de la civilización y lengua inglesa 1. Y ahora Ajá, son empezamos cuestiones. con otras. Ahora empezamos. De vuelta con metodología, con historia de las ciencias y comunicación castellana. Bueno, entonces esta es la materia más introductoria de la filosofía que van a tener. Antes de eso tuvimos en el proceso de admisión tuvimos filosofía, historia del Paraguay, de la cultura paraguaya y castellano. Sí. Y ahí dieron una introducción a la filosofía, es lo que me dijo el profesor, ¿verdad? Nosotros la división, las ramas, etcétera, ya dimos. Bueno, pero hay que refrescar de nuevo esos conceptos, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia la filosofía de otras ramas del saber, ¿verdad? ¿Cuándo surge la filosofía? ¿Cómo se diferencia de otras áreas, de otras ramas, de otras disciplinas? ¿Cómo se lo ha ejercido? ¿Cómo se lo ha entendido? ¿Por qué decimos algunos que ha habido un origen mundial de la filosofía y otros en la visión tradicional que la cuna de la filosofía ha sido la Grecia clásica con los presocráticos y que los otros pueblos no hicieron filosofía? Bueno, esa es la primera discusión que yo suelo tener con mis estudiantes en las clases introductorias a la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es filosofía? Y si se puede adjetivar regionalmente la filosofía, pero esa discusión la vamos a dejar para el final. Entonces, cuando se habla de ramas de filosofía, normalmente nos remitimos a Grecia, nos remitimos a Aristóteles, a Platón, a esa división clásica de la filosofía en física, lógica y ética, y a estos grandes filósofos, ¿verdad? Siempre tenemos ese contraste entre Sócrates como un filósofo del pueblo, como un filósofo de la gente, como un filósofo
que no escribe y que por lo tanto entiende que la filosofía es más bien un compromiso dialéctico, y ahí aparecen los métodos, ¿verdad? O lo que hay que hacer es pensar la realidad, pensar el mundo desde algún lugar específico, y para eso hay que ejercitarse, hay que escribir, hay que producir y hay que desarrollar un sistema filosófico, ¿verdad? Sócrates versus Platón y Aristóteles, que fue continuador un poco de Platón, ¿verdad? Entonces, tienen un sistema filosófico que se desarrolla metódicamente. Entonces, y ahí empieza la cuestión de los métodos, ¿verdad? La cuestión de los métodos. Esto no, cada filósofo, cada escuela, cada época ha trabajado la cuestión del método de manera distinta, ¿verdad? La precisión, el análisis mucho más específico se da recién hacia finales del siglo XIX, pero su inicio en el siglo XVI, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vamos un poco a mirar, ¿verdad? En el programa ustedes van a encontrar que estamos buscando adquirir habilidades para el análisis, la comprensión, la explicación de textos filosóficos en principio, pero tenemos que apuntar a la producción de textos filosóficos. Ese tiene que ser el norte. Mis profesores, yo estudié filosofía en la Universidad Católica de Córdoba, ¿verdad? Y mis profes me decían al introducirnos a la filosofía es metodológicamente tres cosas: hablar, leer y escribir, ¿verdad? Y de lo que se trata metódicamente es de ejercitarnos para leer en principio, que es lo que nos va a ayudar a escribir un poco mejor y a tener elementos para poder hablar o discutir posteriormente, ¿verdad? En esa relación. Si no se hace lo primero, no sale lo segundo, y así sucesivamente, decían mis profes, y entonces arrancábamos con cuestiones introductorias sobre cómo leer textos filosóficos, que son unas orientaciones que yo les voy a dejar ahí en la plataforma después, ¿verdad? ¿Qué preguntas hay que hacer a un texto filosófico? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos analizar? ¿Qué nos tiene que decir un texto filosófico? Y por lo tanto son las cuestiones que tenemos que buscar en un texto, ¿verdad? Eso es lo primero. O sea, un buen lector de filosofía va a ser después un escritor más o menos de filosofía, y al mismo tiempo, esperemos también más o menos, no puedo decir muy bien, un expositor de temas filosóficos, ¿verdad? Pero ahí vuelve la pregunta, ¿verdad? Un expositor, un lector, un escritor de temas filosóficos puede considerarse filósofo, un licenciado en filosofía. Son las cuestiones introductorias que algo habrán ustedes visto ya en esa introducción a la filosofía, y que el texto 1 que yo les dejo en la unidad 1. El problema es que esto va a estar muy compendiado y vamos a tener 4 tareas que son entre comillas obligatorias, y hay que hacer esas tareas, pero aparte vamos a tratar de dejar siempre algún plus por allí, ¿verdad? Bueno, entremos a la temática. La pregunta por los métodos, ¿verdad? La pregunta por los métodos nos lleva sobre todo al siglo XIX, al siglo del positivismo, al siglo de Augusto Comte, que es este señor que está aquí, ¿verdad? Fue el primero, pero al mismo tiempo el último filósofo de una dinastía sociológica que arranca en el siglo XIX, ¿verdad? Y que arranca justamente por la pregunta en torno a los métodos, ¿verdad? En ciencias sociales, en ciencias del espíritu, le llamaban ellos en esa época, ¿verdad? ¿Qué se dieron cuenta, verdad? Que desde el siglo XVI las ciencias naturales, empezando por una rigurosidad metódica en ciencias formales como la física, pero lo que luego arrancaron, entraron un poco. Blas Domingo Silva, nos conocemos, me parece, de algunos espacios. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Un gusto. Buenas noches, compañero. Todo bien, saludos. Decíamos, arranca después la química, ¿verdad? Y las investigaciones
en ciencias naturales empiezan a explotar con una rigurosidad metodológica homogénea, podríamos decir, ¿verdad? Pero la ciencia del espíritu o la ciencia del hombre o las ciencias humanas tenían todavía una diversidad metodológica, una diversidad filosófica en los abordajes, y Comte, preocupado por esto, escribe su famoso curso de filosofía positiva, ¿verdad? Él dice, necesitamos unificar los métodos, necesitamos encontrar criterios que nos permitan abordar la realidad de una manera relativamente unificada y que eso nos permita avanzar en un conocimiento más sólido, ¿verdad? Y ahí es que va a plantear toda una serie de pasos que la humanidad tiene que pasar, que ya pasó, para lograr llegar a un conocimiento relativamente estable, ¿verdad? ¿Y por qué es importante Comte? Porque va a fundar los principios fundamentales para el inicio de la sociología como tal, ¿verdad? Un estudio de la sociedad con principios científicos. Y se empieza a discutir qué es ciencia, cuándo estamos ante la ciencia, qué es un método científico, etc., ¿verdad? Pero en la filosofía, la pregunta por los métodos, sí, Iván. Creo que Comte consideraba a la sociología como física social y entiendo que quería utilizar los mismos métodos que las ciencias naturales en las ciencias sociales. Así en general, digamos, tengo esa idea. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que quiero yo introducir, por qué ese abordaje comtiano supone un problema epistemológico, ¿verdad? Que es una de las ramas de la filosofía fundamentales hoy en día, ¿verdad? Lo que Comte intenta hacer, lo intenta hacer desde algún lugar. Y ese lugar es un lugar que en filosofía identificamos como, en términos de conocimientos, ese lugar en términos de conocimientos se le conoce como una de las ramas de la filosofía, que es la epistemología. Y ese lugar como interpretación de la realidad se le conoce como hermenéutica. Son dos grandes ramas importantes y de gran desarrollo de la filosofía contemporánea, ¿verdad? La teoría del conocimiento o epistemología, y por otro lado la hermenéutica como esa ciencia de la interpretación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llegar a tratar de entender un poquitito de eso con algunas explicaciones, ¿verdad? Todo eso, y toda la cuestión del método, y toda la cuestión de Comte y antes Descartes, tiene que ver con modos de aprender la realidad, ¿verdad? La filosofía, diferencia de la religión, de la ciencia como tal, convengamos eso, la filosofía, si bien se entiende como la madre de las ciencias, y si bien estamos hablando de una cierta rigurosidad metodológica y ciertas preguntas por el método, la filosofía, y si bien existe una rama de la filosofía que es la epistemología, que trata de poner en crisis los principios de la ciencia, la filosofía siempre se diferenció de la ciencia. El filósofo nunca quiso ser considerado, y de hecho no se considera un científico, ¿verdad? A diferencia del sociólogo, ¿verdad? A diferencia del antropólogo, a diferencia del politólogo, que sí se consideran científicos sociales o científicos políticos, ¿no? Yo, por ejemplo, hice ciencia política después de estudiar filosofía, y nunca pude captar esa cientificidad de mi disciplina. Tanto fue así que terminé más o menos haciendo teoría política, ¿verdad? Entonces no podría llamarme científico político, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la epistemología. Entonces lo que tenemos que entender es que aquí hay abordajes de la realidad, ¿verdad? Modos de aprender la realidad. La filosofía es una aproximación, es una mirada a la realidad. Las ciencias en plural son otros abordajes, pero tampoco existe una ciencia unificada. Lo que existen son abordajes distintos desde epistemologías distintas, ¿no? Las religiones, todas, a su vez, plantean abordajes de la realidad o explicaciones de la realidad, pero aquí en realidad se está asumiendo algo que tiene que ver con un gran problema también filosófico,
científico, religioso, que es el problema de la verdad. ¿Existe una verdad plena, total, válida para todos? Si preguntamos a un religioso, probablemente nos diga que sí. Si preguntamos a un científico, dependiendo de su ciencia y dependiendo del abordaje de su disciplina, puede que nos diga que sí o puede que nos diga que no. Puede que nos diga que la verdad es evidencia y que esa verdad evidente hoy, mañana se modifica con otras evidencias y que así la ciencia progresa. Y lo mismo pasa con la filosofía, ¿verdad? ¿En qué consiste la verdad filosófica? Y los diversos abordajes filosóficos postulan diversas verdades. Pensemos, por ejemplo, en las disputas entre Sócrates y los sofistas, ¿verdad? Sócrates y sofistas en torno a la verdad, o las disputas que se dan en la Edad Media entre los padres de la Iglesia, entre San Agustín y sus contemporáneos, entre Santo Tomás, que toma cosas de la filosofía aristotélica para plantear el problema de la verdad, en fin. Todas, y luego llegamos a la modernidad con René Descartes, que va a ser un poco el articulador de nuestros debates, porque él es el primero que plantea en la filosofía moderna el problema del método, ¿verdad? Un librito que si no lo leyeron aún, yo les recomiendo, espero que lo tomen como libro de cabecera para empezar a discutir cuestiones filosóficas sobre método, que es el discurso del método. Un librito corto donde, y después, si se enganchan con ese libro, recomiendo mirar el siguiente, que es Meditaciones Metafísicas. Esos dos libros nos introducen a la temática desde una mirada moderna, desde la mirada de cómo producimos conocimiento científico, cómo hacemos para producir buenos conocimientos, buenos razonamientos. En filosofía es razonamiento. Cómo producir, formular buenos razonamientos. Entonces nos estamos asociando a la lógica, que es otra de las ramas de la filosofía clave e importante, ¿verdad? Cómo nos conducimos a formular una verdad. Entonces, todo esto en realidad es un principio, una introducción a la epistemología o a la teoría del conocimiento, ¿verdad? ¿En qué consiste una verdad? ¿Se puede conocer la verdad? ¿En qué consiste la verdad? ¿Cuáles son las posturas en torno a la verdad? Y bueno, podríamos discutir muchísimo, pero para discutir, por ejemplo, el problema de la verdad, tendríamos que nosotros identificar desde dónde vamos a discutir. Eso es lo que se llama la ruptura o la vigilancia epistemológica. Ahora, la vigilancia epistemológica es, bueno, vamos a hablar de verdad, pero ¿desde dónde? ¿Qué idea de verdad vamos a postular? ¿Verdad? Pongamos que estamos en una clase de filosofía y que todos queremos abordar desde la filosofía, pero ¿existe un único abordaje? Hay gente que dice que sí, que hay un único abordaje, que hay unos criterios mínimos para plantear la verdad. Si soy un poco inclinado a la filosofía tomista, voy a decir, sí, por supuesto. La verdad es, va a decir Santo Tomás, la correspondencia de la razón con la realidad. Eso tiene raigambres aristotélicas, ¿no? El realismo aristotélico. Y cómo descubrir esa correspondencia, y Tomás, en 1500 páginas más o menos, nos va a decir en qué consiste esa correspondencia, ¿verdad? Y hay gente que, bueno, es todavía muy tomista y dice, bueno, hay que ir aquí y esa es la fuente de la verdad. Pero si nuestras posturas son reivindicadoras, por ejemplo, del relativismo sofista o del vitalismo nietzscheano, bueno, vamos a considerar que la verdad son formulaciones del espíritu de un determinado momento y que pueden ir cambiando y necesitan ir cambiando incluso, ¿verdad? Nietzsche va a decir, tenemos que modificar todo nuestro sistema de pensamiento y plantear nuevos valores. Y allí va a aparecer el nihilismo, etc. ¿Qué quiero decir con esto para no aburrirlos ni confundirlos demasiado? Que cuando nosotros planteamos un camino metodológico en filosofía, ese camino metodológico va a tener siempre una pata estética
la idea de belleza que acompaña a todo, va a tener una pata de valores, es decir, ideas éticas, algo que considero bueno y que quiero desarrollar, una pata antropológica, la idea de ser humano, ¿qué somos como seres humanos? ¿Verdad? Somos esencialmente materiales, somos seres espirituales, somos seres puramente racionales, somos seres... ¿qué somos? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos definirnos? Entonces la filosofía tradicionalmente tiene como una antropología. ¿Cómo se produce conocimiento? Tiene una gnoseología, tiene una estética, es decir, unas ideas de belleza, cómo se definen y cómo van moldeando nuestro pensamiento, nuestros criterios, nuestras ideas. Y tiene una ética asociada a la política, ¿verdad? Unos valores para un tipo de sociedad. Y eso, en mayor o menor medida, se desarrolla metódicamente y se produce una filosofía, ¿verdad? A partir de principios, a partir de criterios, etc. Bueno, todo eso tiene que ver con paradigma. Es decir, un sistema filosófico funciona como una horma, como una mirada, como una estructura, como un arquetipo. Dependiendo de cada escuela se le va a llamar arquetipo, se le va a llamar sistema, se le va a llamar paradigma, se le va a llamar campo. En fin, si hay algún ingeniero informático va a entender sistema, circuito, como ustedes quieran llamarle. Estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿verdad? Toda generación, toda época tiene una horma, tiene un esquema, tiene un paradigma, tiene una serie de, o sea, tiene un arquetipo en el que influye la idea de ser humano, la idea de sociedad, la idea de cultura, la idea de conocimiento, ¿verdad? Y eso cambia de época en época, eso cambia de generación a generación y, bueno, cambia de manera distinta, ¿verdad? Thomas Kuhn, que planteaba la idea del paradigma en los años 60, decía, se cambian los paradigmas por medio de una crisis que produce una revolución científica. Y entonces se cambian los paradigmas y eso, por ejemplo, la Revolución Francesa es un cambio radical de paradigma, ¿no? Pasamos de una sociedad organizada jerárquicamente a una sociedad que irrumpe violentamente para romper un sistema, ¿verdad? Bueno, lo que viene mejor o peor, bueno, en fin, esas son discusiones que podríamos tener, ¿verdad? Pero el asunto fundamental aquí es que no nos damos cuenta a veces que estamos ante un paradigma, que funcionamos ante un paradigma, y lo fundamental en principio es preguntarnos cuál es el paradigma mayoritario de la mayoría, cómo se va planteando esto, cómo se fundamentan los paradigmas. Y en la ciencia y en la filosofía los paradigmas son claves porque conducen un poco nuestra reflexión en filosofía. Yo escribo un libro de filosofía, para ser más específico, y ese libro de filosofía se escribe dentro de una tradición, dentro de unos paradigmas, dentro de unos conceptos claves, dentro de una filosofía como tal, ¿verdad? Dentro de una escuela filosófica, podríamos decir, ¿verdad? A veces se asume eso y entonces, por ejemplo, yo digo, yo escribo desde la escuela tomista, porque yo considero que la verdad de Santo Tomás, que es correspondencia de la razón con la realidad, es todavía vigente, está todavía vigente, todavía es importante, y deberíamos reflexionar las cosas que nos pasan hoy desde ese marco categorial. Entonces estoy indicando cuál es el marco, entre comillas, si hablamos en la ciencia, en el paradigma de cómo se produce conocimiento en la universidad, diríamos, ese sería nuestro marco teórico, ¿verdad? Y ese marco teórico filosófico tiene unas maneras y unos conceptos y una serie de categorías, se les llama en filosofía, para analizar la realidad. Entonces, tu lector tiene que saber que vos sos tomista y que usás categorías tomistas y que desde ese paradigma, desde esa escuela, desde esa filosofía vas a analizar la política, la ciencia o lo que sea, ¿verdad? No siempre se hace eso, yo siempre insisto que hagamos, que digamos, ¿verdad?
si bien no todos, es decir, ¿desde dónde quieres analizar la realidad? ¿Sos consciente de eso? Podés inventarte algo nuevo también. Porque muchos dicen que la filosofía no es más que una ciencia que cada cierto tiempo se inventan nuevos conceptos para tratar de explicar más o menos la misma realidad o una realidad totalmente distinta. Por eso es que nos remitimos en principio a la filosofía clásica, ¿verdad? La escuela de Atenas, el famoso cuadro de Rafael, que representa ahí en el centro a Platón y Aristóteles, Platón con el dedo hacia arriba, Aristóteles apuntando hacia abajo, Sócrates en el medio de una discusión, un filósofo cínico sentado aquí con el torso más o menos desnudo, en fin, tampoco la imagen de la filosofía clásica y de las escuelas, de los abordajes distintos que se va planteando en filosofía, ¿verdad? Cuando ustedes estudien filosofía antigua, o si ya estudiaron algo, van a ver allí justamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? En la escuela presocrática se ve un poco esto, ¿verdad? Los jónicos que buscan el arjé en un principio que pueda explicar toda la realidad y que ese principio tiene que ser material, ¿verdad? En los pitagóricos que buscan un principio más abstracto, pero que explique todo el universo, en los atomistas que plantean la aproximación al átomo, en los pluralistas, en Platón, en Aristóteles, etc. ¿verdad? Y en toda la historia de la filosofía lo que vamos a tratar de encontrar es justamente una explicación del método filosófico en cuestión y su desarrollo posterior, ¿verdad? A ver, todo esto que estamos hablando podría resumirse en esta mirada paradigmática de la realidad que toda disciplina siempre tiene y la filosofía más aún, ¿verdad? Es decir, la dimensión ontológica, ustedes van a tener una materia después que se va a llamar ontología o metafísica, ¿verdad? Que es la pregunta por la realidad, ¿en qué consiste la realidad? ¿Verdad? Las dos posturas un poco diversas y que son claves en este proceso es, dentro del paradigma ontológico, es el realismo y el relativismo, ¿verdad? Que va a decir la realidad existe y por lo tanto es objetivista, ¿verdad? La realidad existe, la realidad es objetiva y la realidad es independiente a nosotros. Ustedes están ahí, efectivamente, y nos mantiene una distancia de X kilómetros, dependiendo de dónde está cada uno de ustedes, pero son reales, no son producto de mi mente, y podría yo con los métodos adecuados llegar a ustedes haciendo un cierto cálculo de dónde están, ¿verdad? Pero una postura más radical dice, no, a ver, y esto ya nos va a remitir al discurso del método y a las meditaciones metafísicas, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo puedo estar seguro de que Damián acaba de apagar su cámara, que efectivamente esto es real, que el fondo de João Carlos es efectivamente un edificio con ventanas y una flor atrás, o es una imagen que lo insertó allí y el fondo en realidad es verde, ¿no? O que Blas está y viene, y si es el mismo Blas que yo conozco o es otro Blas. No puede haber un genio maligno que juega conmigo, no estamos dentro de una Matrix, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar que esto es efectivamente real o es una pesadilla, diría Descartes, ¿verdad? ¿Y cómo soluciona Descartes? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo solucionan este problema los críticos del objetivismo? Y dicen, en realidad, yo debería preguntar a Damián, a Joao, a Iván, a Blas y a todos los que quieran estar, los que están aquí y quieran participar, qué creen que estamos haciendo acá y qué es lo que estamos viendo, y entre todos construir una idea que nos sirva a todos, ¿verdad? La realidad es construcción social intersubjetiva.
No existe una aproximación objetiva única. Entonces, lo primero que hay que definir en filosofía es, bueno, ¿con qué ontología nos quedamos? ¿Cuál es la que más nos convence? Nunca va a haber un consenso, y a mí no me gusta luego demasiado consenso, porque eso, ¿cuál es el problema del consenso? Para convivir necesitamos consenso, pero cuando impera absolutamente el consenso, ¿qué pasa? Se rompe la lógica de lo diferente. Si todos coincidimos en todo, se mató la diversidad, se mató la riqueza de la diversidad. Por eso, por eso muchos dicen que algunos autores van a decir que el desacuerdo es la esencia de la política, ¿no? Y que el acuerdo es justamente la muerte de la política. Autores como Rancière, pero bueno, eso en algún momento cuando estudiemos filosofía política. Ontología, punto 1. La realidad existe por sí misma, la realidad es creación intersubjetiva. Epistemología, ¿cómo me relaciono con esa realidad? ¿Puedo distanciarme de la realidad? Y finalmente la metodología, ¿cómo proceder? ¿Qué camino? ¿Qué ruta? Para producir un conocimiento. Ese camino está supeditado a la epistemología y a la ontología, que se tienen que definir antes, sí Profe, o sí. ¿podés repetir por favor de nuevo? Ontología, epistemología y metodología. Sí, decía que existe una concatenación entre lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico en los paradigmas, porque lo ontológico es la pregunta por la realidad. Y hay dos posturas básicas. La postura objetivista, que dice que la realidad existe independientemente a nosotros, que la realidad está allí, y que si tú no puedes describir bien esa realidad, no es el problema de la realidad, es el problema del método. Ontología objetivista. La ontología subjetivista dice no existe realidad en sí misma, la realidad es creación intersubjetiva, por eso el ejemplo que puse, ¿verdad? Entonces, esa es consenso, la realidad es consenso, la realidad es construcción social. Construimos la realidad y va mutando esa construcción en diferentes tiempos, en diferentes sociedades. Lo epistemológico es la pregunta por el conocimiento, cómo se produce conocimiento y por lo tanto qué relación existe entre esa realidad y nosotros, investigadores o productores de saberes filosóficos, ¿verdad? ¿Qué conocimientos podemos construir? Ontología es qué es la realidad. Epistemología es cómo se produce conocimiento. Y metodología, qué ruta, qué camino sigo para llegar a nuevas verdades o producir nuevas verdades. Y ese camino, esa ruta, tiene que decirnos antes, por honestidad intelectual, cuál es la ontología y la epistemología que sustenta mi método. Eso es lo que hacen los epistemólogos con la ciencia y es lo que nosotros tenemos que hacer con los métodos filosóficos. ¿Alguien levantó la mano? Y eso nos lleva de bruces al señor Descartes, René Descartes, el discurso del método, la idea del método, ¿verdad? Y hay muchas historias sobre Descartes y cómo empieza Descartes a plantear el problema del método y qué quiso hacer, etc. Y estas eran las preguntas y bueno, yo les dejo ahí un texto que quiero que revisen un poco sobre el problema del método, ¿verdad? De hecho, hay una primera tarea ya, yo les voy a dejar un ejercicio, tenemos 15 días de tiempo para trabajarlo, todavía no está el ejercicio, pero las preguntas con las que quería arrancar después de estas introducciones son complejas porque son una invitación a pensar a partir de preguntarnos qué significa justamente pensar filosóficamente. Hay un texto de Heidegger que es ¿qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? ¿Y qué significa pensar? Uno. Y segundo, ¿qué significa pensar filosóficamente? Dos, ¿qué es filosofía y cómo ha sido posible históricamente el filosofar? ¿Verdad? ¿Quiénes pueden atribuirse el calificativo de filósofos o filósofas? Cuidado, porque estamos excluyendo aquí. Y filósofas, y hay muchas mujeres entre nosotros, por suerte. Espero que sigan, porque la filosofía por mucho tiempo también fue una disciplina solo de hombres, ¿verdad? Y necesitamos que las mujeres aporten
y sobre todo nos muestran que hay que modificar justamente el paradigma filosófico de filosofía producida por hombres. Y esta otra pregunta a mí me gusta porque les dije que yo me formé en una rama de la filosofía latinoamericana, ¿verdad? ¿Puede la filosofía objetivarse regionalmente o la filosofía siempre es un conjunto de conocimientos racionales, unívocos, universales? Y el que quiere ser filósofo tiene que unirse a esa tradición. Se puede un poco plantear otras formas de hacer filosofía que implican todas esas otras formas. Son preguntas con las que me quiero iniciar. Tengo 5 minutos de tiempo para resonancias, preguntas, consultas, aportes y tenemos que cerrar esta comunicación. Aportes, preguntas, consultas, dudas, miedos, sugerencias. Buenísimo está, profe, de la clase. El nombre de la materia luego dice investigación filosófica, pero igual ya es como entrar de lleno a esa especificidad, digamos, como habías dicho, la materia propiamente de la carrera, ¿verdad? Y súper interesante por ahora, mucho, o sea que da gusto. La invitación es motivador, digamos, para seguir leyendo y todo un mundo por delante, ¿verdad? Con metodología. Así que de mi parte, eso nomás. Tengo acá el discurso del método en formato impreso que voy a estar revisando también según algunas indicaciones. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Yo les dejo Blas Domingo Silva Argüello. ¿Qué tal, profe? Una consulta. El método pues tiene digamos, un camino. O sea, a ver cómo voy a formular mi pregunta. El método se aplica en todas las áreas, en todas las ciencias, científica, humanista, social, y entrar a utilizar un método en la investigación filosófica. Ahí no hay una especie así de contradicción o, por ejemplo, una investigación sobre un pensador, cualquiera, Platón, Aristóteles, Sócrates, un moderno, un contemporáneo, y querer encaminar una investigación filosófica a través de un método rígido, estricto, y el campo filosófico pues es bastante diverso. Ahí cómo se puede congeniar esa situación. No, es que la respuesta la diste tú, ¿verdad? Así como la filosofía es amplia y es rica, aunque no definas un método, vamos a identificar un método que sigues allí. Porque hoy en día, a ver, estas discusiones, antes en realidad no se le llamaba método, se le llamaba escuela, ¿verdad? O sea, tú sigues una propuesta metodológica siguiendo una escuela, ¿verdad? Pero los métodos modernos y contemporáneos, sobre todo, se desarrollan en filosofía desde la hermenéutica. Y entonces, las hermenéuticas responden también a metodologías distintas. No es lo mismo la hermenéutica gadameriana que la hermenéutica rickardiana u otras hermenéuticas, porque en realidad tienen trasfondos epistemológicos más que ontológicos, epistemológicos y derivaciones políticas, éticas, estéticas distintas, que se sitúan dentro de una discusión más amplia del mundo moderno, dentro de una discusión más amplia de las ciencias humanas y sociales entre el positivismo y sus continuadores, ¿verdad? En realidad, volvemos a Augusto Comte. Esa discusión que se daba, estoy hablando ya de la filosofía moderna contemporánea, esa discusión que se daba con Comte, con Durkheim, con Marx y Weber, sobre todo. Más o menos, y del fondo discusiones ideológicas, posturas liberales, socialistas. Más o menos en el fondo es cómo se interpreta la realidad. Yo siempre digo que la cuestión es un poco así. ¿Estamos más cerca de Marx o estamos más lejos de Marx? Para entender, porque la discusión es compleja, pero para entender un poco el trasfondo es, ¿tu análisis está un poco más cerca de Marx o un poco más lejos de Marx?
¿Por qué? Porque lo que intenta Marx es una disciplina filosófica, sociológica, antropológica, económica, política, que interprete la realidad histórica, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, ese abordaje es diverso, porque son diversas las posturas epistemológicas. Por eso esta cuestión para mí es clave, ¿verdad? Definir los marcos categoriales epistemológicos. La epistemología es clave, porque de ahí se va a derivar una ética, de ahí se va a derivar una antropología, y de ahí se va a derivar una política. O sea, los valores, la idea de sociedad no se suspenden en el aire, se sustentan en algo. A veces incluso va a salir de la filosofía y se va a ir hacia otras disciplinas, qué sé yo, la religión, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aunque no definamos un método, siempre va a estar ese método. Y entonces lo que yo digo es que deberíamos definir por honestidad intelectual de entrada ya cuál es el fundamento epistemológico de nuestro análisis y sus categorías hermenéuticas. Hay dos cuestiones aquí, ¿verdad? La epistemología y la hermenéutica, me faltó nomás acá entrar, ¿verdad? Porque cuando definimos en filosofía la metodología es qué herramientas de interpretación vamos a usar o privilegiar y por qué. Entonces, si me preguntan a mí, eso hay que definir y hay que fundamentar. ¿Por qué? Porque tu análisis no sé si va a ser más objetivo. No sé si va a explicar mejor la realidad, pero que va a ser más honesto, va a ser más honesto. Entonces yo ya sé que Iván está metiéndose por aquí y está planteando esta reflexión, este análisis. Es lo que hace distinto a las disciplinas filosóficas contemporáneas. Por ejemplo, la filosofía de la mente, la filosofía política, la filosofía ética que piensa problemas contemporáneos, ¿verdad? La filosofía de la ciencia propiamente dicha. Entonces son ramas de la filosofía que van primero definiendo un espacio, un lugar de análisis, y segundo un abordaje. Y esos abordajes, hay dos disciplinas, insisto: epistemología y hermenéutica, epistemología y hermenéutica. Si a mí me preguntan qué es, dos palabras para definir qué es filosofía y método y todo lo que ustedes quieran: epistemología y hermenéutica. Epistemología y hermenéutica. Parece fácil, pero parece una cosa muy sencilla, pero cuando voy a empezar a discutir con las personas, con los grupos, hoy en día que son tan las discusiones en redes sociales, ¿verdad? Discusiones en Facebook. ¿Vos qué ves ahí? No hay rigurosidad metodológica ni definición hermenéutica y menos epistemológica. ¿De qué vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Qué entendés vos sobre este tema que vamos a discutir? Eso es epistemología. Eso nomás es, ¿verdad? ¿Sobre qué vamos a discutir? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a entender? O sea, definir concretamente mi objeto de investigación, diríamos, en otras disciplinas, ¿verdad? Bueno, los tengo que dejar, compañeros. Ha sido un gusto. Vamos a ver si tenemos más tiempo y más espacio y si nos prendemos a la discusión. Yo les dejo dos textos introductorios. Uno a la filosofía, que es hacer filosofía antes, ahora, y dos, que va a ser la tarea, y les voy a dejar un cuestionario, es la discusión metodológica en filosofía. ¿Cómo ha sido en la historia? Un poco un resumen de lo que ya hablamos aquí. Y cuáles son algunas recomendaciones para pensar el método o los métodos en filosofía. ¿Blas? ¿Blas? Sí, gracias, profe, gracias. Me dejó aclaraciones y algunas dudas, pero vamos a ir aclarando por el camino. Lo último me gusta. La filosofía tiene que ser, siguiendo a Descartes, una invitación a la duda. O sea, si todo quedó claro, no estamos haciendo filosofía. Si todos estamos de acuerdo, todo quedó claro, todos estamos de acuerdo, esa es una decepción filosófica total. Si nos genera más dudas, si genera más preguntas, si genera más cuestionamiento, y si cerramos este micrófono y decimos no estoy de acuerdo en nada de lo que dijo el profe, bueno, buen camino. Vamos por buen camino, vamos a seguir haciendo filosofía. Bueno, le voy a pedir a Graciela si puede crear un grupo. Bueno, no sé si es necesario un grupo de WhatsApp porque son pocas semanas, pero
Si quieren, para tener una Vamos a comunicación crear más igual, tranquila. profe. Vamos a crear igual. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, seguimos. Un gusto. Buenas noches. Un deleite Saludos, la profe. clase, maestro. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Creo que hay un espacio para marcar asistencia en plataforma, ¿eh? Si pueden hacerlo, marquen. Y si no, Dale, voy profe. a editarlo. Dale, profe. Ok. Dale, profe, muchas gracias.